¿Por qué el S&P 500 ha caído un 6% en lo que llevamos de agosto? El Nasdaq lo ha hecho más de un 7% y en definitiva, ¿por qué agosto está siendo un mes tan negativo para los mercados americanos? Aunque bueno, también para los europeos y por supuesto para los asiáticos. En el podcast de hoy vamos a estar hablando de esto, vamos a estar comentando también lo que se dijo ayer en las minutas de la Fed, que para quien no lo sepa, las minutas de la Fed básicamente son un documento en el cual recoge precisiones adicionales que tuvieron lugar durante la última reunión de la Fed para decidir tipos de interés. En este caso creo que fue, si no me falla la memoria, el 25 y el 26 de julio. Se dijeron ayer varias cosas importantes, así que vamos a comentarlas y por supuesto tengo que dar una explicación de por qué no ha habido podcast durante los últimos 4 días, más o menos. Y es que me he ido de vacaciones. ¡Wow! A ver, de vacaciones. Tampoco totalmente de vacaciones, porque hemos seguido subiendo, por supuesto, historias en Instagram, hemos ido comentando el mercado, por supuesto, a los clientes de Boring Capital, hemos ido dando soporte a nuestras ideas de inversión, faltaría más. Por supuesto, también hemos mandado nuestro correo electrónico diario hablando sobre el resumen, la bolsa al día, ¿no? Nuestro pequeño formato en el cual en 1 o 2 minutos tienes en tu móvil, en tu correo electrónico, un resumen diario sin nada, sin todo totalmente gratis. Ya sabéis que os podéis suscribir en el enlace que os dejo en la cajita de más información del podcast. Eso lo hemos seguido haciendo, pero lo que no he podido hacer es el podcast. ¿Por qué? Porque requiere que esté aquí en casa o en la oficina, el micrófono, requiere pasar la voz, editarla un poco y requiere también el tiempo de grabarlo. Y estas vacaciones la verdad es que ha sido un viaje de coche y he estado conduciendo 4 horas al día, no he podido grabar, así que bueno, lo siento mucho, espero que tampoco os haya molestado demasiado, pero tranquilos porque ya volvemos hoy. Así que nada más, vamos a comentar un poquito lo que ha estado ocurriendo con la bolsa, con el mercado de valores estos días, que parece que es que me voy un poco de vacaciones y el mercado se desploma. Venga, vamos a verlo. En primer lugar voy a estar hablando en general del S&P 500, ¿vale? Porque creo que es un poco el índice que mejor recoge la situación en general del mercado americano. Podríamos hablar del Nasdaq, podríamos hablar del Dow Jones, podríamos hablar incluso de sectores, XLE, XLF, etcétera, pero considero que para un approach, digamos, más horizontal, ¿no? Más para todo el mundo, creo que lo primordial es hablar del S&P 500. El S&P 500 desde el día 27 de julio de 2023, que fue cuando hizo máximos de 52 semanas, ha caído exactamente un 5%. Claro, puedes decir, a ver, tampoco es tanto, no sé qué, pero es que veníamos hablando de que no veíamos una caída del 5% en el S&P 500 desde, ahora os lo voy a decir, aquí no, o sea, no veíamos una caída del 5% en el S&P 500 desde febrero de este mismo año, que sí que tuvo una corrección bastante agresiva. Entonces, claro, muchas personas se empiezan a preguntar qué está ocurriendo, qué está pasando, y en definitiva sí que hay varios factores macroeconómicos que debemos considerar. En primer lugar, si vemos el gráfico del S&P 500 en diario, vemos dos cosas claras que no nos gustan mucho, al menos nosotros como especuladores. En primer lugar, vimos que hace un tiempo se perdió la media de 20 sesiones. Bueno, eso tampoco es tan importante en el sentido de que la media de 20 sesiones es una media móvil muy a corto plazo y prácticamente cualquier noticia, cualquier cosita puede hacerla moverse, ¿vale? Tampoco es muy importante que la pierda, pero es que ayer, porque hoy todavía no ha abierto el mercado, son las 11 de la mañana, perdió la media de 50 sesiones. ¿Qué significa esto? Al menos sacando el diccionario más puro de análisis técnico que tengamos. Significa que estamos en una tendencia bajista a corto plazo. ¿Vale? Bajista a corto plazo no significa que vaya a haber un crash, insisto, significa que es una tendencia bajista a corto plazo. Habrá que ver durante las siguientes sesiones si recupera esa media de 50 sesiones. La verdad es que durante este año ya la ha perdido exactamente 2023, una vez, 2 veces. Esta es la tercera vez en 2023 que se pierde la media y, como habéis visto, durante el resto de las ocasiones se recuperó y siguió subiendo. Pero es importante destacarlo. ¿Pero por qué el S&P 500 y el Nasdaq están cayendo ahora? ¿Qué ha pasado en agosto si todo el mundo está de vacaciones y no ha ocurrido tampoco nada muy brutal? Bueno, pues en primer lugar creo que podemos darle 3 explicaciones al tema. 3, vamos a poner 3. En primer lugar, China. Y es que de China tengo pensado hacer un podcast específico sobre China porque es que la verdad es que la situación es muy mala. China, desde la política COVID-0, ¿lo recordáis?
que fue una política que al menos yo en este mismo podcast ya comenté que no comprendí, pero bueno, ¿quién soy yo para decirle nada al gobierno chino? De que básicamente estaban súper encerrados con el tema del COVID y pues eso, por supuestísimo, que comprometió a la economía. Luego de eso anunciaron la reapertura, ¿no? Que se esperaba unas tasas de crecimiento bastante elevadas y aceleradas. Y sin embargo, esta reapertura ha sido un completo fiasco. Este fiasco ha hecho que las cifras de comerciales de China se desplomen a doble dígito, tanto de importaciones como de exportaciones. Esto ha hecho que el PIB de China entre en negativo, 2 trimestres consecutivos en negativo, es recesión, y esto ha hecho incluso que China entre en deflación. Sí, no desinflación, sino deflación. La inflación, la tasa de inflación, la tasa de aceleración de precios en China es negativa. Los precios están cayendo. Y eso, por extraño que pueda parecer, es negativo. Sobre todo ahora, ¿no? Que al menos los occidentales, y ya no os digo por ejemplo, los argentinos, ¿no? Que están muy acostumbrados a la inflación, nos puede sonar un poco raro lo de que bajen los precios sea negativo, pero lo es, sobre todo para el crecimiento económico. Estamos viendo también que algunas empresas chinas no están llegando a las estimaciones que los analistas esperaban a nivel de facturación. Hoy, sin ir más lejos, hemos visto como Zhenggu, a ver, creo que no lo voy a intentar pronunciarlo bien, a ver, espera, que lo he apuntado aquí, que es que tiene un nombre bastante raro. Zhongzi, ZHONGZHI, que se ha declarado que es uno de los mayores gestores de activos de China, con más de 130.000 millones de dólares en activos chinos, se ha declarado en crisis de liquidez. Por supuesto, la crisis de liquidez no es una bancarrota, pero es una crisis de liquidez y está buscando ahora auditorías externas, etc. Entonces, un factor muy importante de esta caída que estamos viendo es China. China está fracasando, está en recesión y está en una crisis bastante grande. De hecho, hace un par de días, esto lo comentamos por la newsletter, el propio gobierno chino dijo que iba a dejar de dar datos de desempleo juvenil. Así, porque ellos decían que iban a cambiar la forma de contearlos porque no era fideligno. Sí, ya, y yo me lo creo. Están empezando a dejar de dar datos. De hecho, han prohibido a los economistas chinos hablar de recesión en China. O sea, que, claro, dentro de lo que cabe, China sigue siendo un país autoritario. Entonces, todas estas cosas, la verdad es que no pintan bien y al final el mundo globalizado actual está muy interconectado. Entonces, que vaya mal una de las mayores potencias y uno de los mayores escaparates para muchas empresas que cotizan en el S&P500, como puede ser Apple, como puede ser Tesla, como puede ser Louis Vuitton, aunque no coticen en el S&P500, al final todo está interconectado. China es uno de los mercados más importantes, tanto a nivel de compra dentro de China, que hace que las compras que hacen los propios chinos, como a nivel de las compras que hacen las empresas americanas de mercaderías chinas, ¿no? Para construir productos, etcétera. Entonces, todo esto ha hecho que pues, S&P500 se resienta, al igual que se han resentido las bolsas chinas. Aunque, claro, los que más se han resentido han sido las acciones chinas cotizadas en Estados Unidos. Pero hemos dicho que ha habido 3 factores y solo hemos comentado uno, que sí, que es muy importante, pero todavía faltan 2. El segundo factor son los resultados empresariales de las grandes ponderadas. Las grandes ponderadas son las empresas que cotizan en el S&P500 que tienen un peso relativo muy, muy significativo dentro del índice, ¿vale? Recordemos que el S&P500 es un índice, pero no está equiponderado, sino que cuanto más grande es una empresa en términos de capitalización bursátil, más pesa dentro del índice. Entonces, la empresa que más pesaba hasta ahora, bueno, y que sigue siendo la que más pesa, es Apple. ¿Qué pasa con Apple? Que ya hemos hablado muchas veces que es una empresa que estaba sobrevalorada, que estaba bastante subidita de tono, vamos a decirlo así, y en los últimos resultados vimos cosas que no nos gustaron. Enfriamiento de las ventas del iPhone. Enfriamiento de iPad, enfriamiento de MacBook. Solo se salvó por los servicios. Y al final Apple estaba cotizando a un PER 31 veces forward. Amigos, eso no se justificaba de ninguna manera. Entonces Apple perdió, el día de resultados perdió un 5%. Y de hecho, desde máximos históricos, Apple ahora mismo está un 10% abajo. Es una empresa que, claro, pondera mucho sobre el índice. Entonces, cuando estas empresas caen, pues es normal que el S&P500 se resienta. También ha habido bastante caída en Tesla, ¿vale? Que desde los últimos máximos, que fueron también a principios de agosto, ha caído un 24%. Tesla no es equiparable a Apple, pero sí que es una de las empresas que más ponderan en el S&P500. También tenemos el ejemplo de Microsoft, que creo que es la segunda que más pondera, o al menos así era hace un par de semanas. Ha caído desde máximos históricos, que fueron de nuevo a principios de agosto,
bueno, finales de julio, pero bueno, principios de agosto, ha caído un 12%. Entonces, claro, cuando las empresas que juntas igual valen el 15% del SP500 o el 20%, caen, es normal que el índice se resienta. Vale. Y hemos dicho que hay una tercera razón por la cual el SP500 está cayendo. Y aquí llama a la puerta nuestro gran amigo, ya desde hace casi 4 años que llevamos hablando de él. No, 3, porque en 2019 es cierto que tampoco hablábamos mucho de Powell, no era tan relevante. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ayer se presentaron las minutas, las actas de la Fed, que, como hemos dicho al principio del podcast, es una especie de transcripción, para que me entendáis, de lo que se habla ahí en la reunión o de lo que opinan los funcionarios del FOMC, así un poco en general, sin dar nombres. ¿Qué ocurre? Que aquí, en ocasiones, pues podemos ver cosas que puede ser que en la rueda de prensa de Powell no quedasen muy claras o ni siquiera se dijesen. Es decir, podemos saber un poco la opinión real de la mayoría de funcionarios de la Fed. Y aquí estamos viendo que la mayoría de funcionarios de la Fed siguen pensando que hay riesgos demasiado altos en la economía de que la inflación vuelva a surgir como para ponerse a bajar los tipos de interés. Y el mercado llevaba un rally bastante alto descontando precisamente bajadas de tipos de interés o al menos no más subidas. Tampoco es que la Fed esté diciendo ahora en las minutas, no se ha dicho en ningún momento que se iban a subir los tipos de interés. Son solo suposiciones. Pero, claro, no es lo mismo que los funcionarios de la Fed, que son los que toman decisiones, te digan que todo está yendo súper bien, a que te digan que, oye, que siga habiendo riesgos latentes y que puede ser que tengamos que volver a subir los tipos de interés. Cuidado con esto. La Fed dice que ve un riesgo elevado de que la inflación rebote. ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese riesgo elevado de que la inflación rebote? Si vemos que China está en deflación y es uno de los mayores exportadores, si vemos que la economía está resentida, etc., ¿de dónde viene? Pues del sector de la energía. Si es que lo hablamos la semana pasada, amigos. La energía lleva un rebote increíble y cuidado. Y cuidado porque se está juntando lo que comentamos en el anterior podcast, ¿no? Bueno, hace 2 o 3 episodios creo que fue. Estamos viendo un recorte de la producción por parte de la OPEP. Estamos viendo cómo las reservas de crudo estratégicas de Estados Unidos están en mínimos. Y podría ser que unos eventuales estímulos en China incrementasen la demanda y el precio del petróleo, del crudo, subiese. Y cuando el precio del crudo sube, sabéis que la inflación va detrás. Quizás no la subyacente, pero tarde o temprano va, porque al final sube el precio del combustible, las empresas de logística tienen que subir las tasas, entonces al final que la mandarina te sube de precio. Y la mandarina, el ordenador, la luz, todo. Entonces, claro, ese es el riesgo principal que ve la Fed. ¿Que ocurrirá o no ocurrirá? Pues eso ya no se sabe, pero desde luego que hay que tener en cuenta y hay que estar operando en el mercado en consecuencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital? ¿Qué estoy haciendo yo con mi dinero, con mis euros, ¿no? Con mis dólares? ¿Qué estoy haciendo? Pues nosotros en Boring Capital este agosto hemos estado muy tranquilos. La verdad es que hemos operado solo una vez. Ya sabéis que normalmente la media es entre 3 y 5 operaciones al mes. Es cierto que solo estamos a 17 de agosto, todavía queda prácticamente la mitad del mes, así que es pronto, pero solo hemos operado una vez. Y nuestra única operación ha sido Cameco, CCJ, ¿vale? La compramos a 33,99, está ahora mismo a 14,06, le ganamos un poquito, es cierto que le hemos llegado a ganar un 4%, pero bueno, se entiende que con la volatilidad actual que está viendo en el mercado, es lógico que suba y baje rápido. ¿Qué estamos viendo con Cameco nosotros? Pues estamos viendo una fuerza relativa brutal, porque mientras el Dow Jones, el SP500, el Nasdaq están cayendo bastante, mientras incluso las Big Tech, ya no Apple, ¿no? Pero las otras empresas están cayendo bastante, vemos nosotros que Cameco, nuestra única posición, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer el mercado cerró el Nasdaq un 1,15% abajo, el SP500 un 0,76% abajo y el Dow Jones un 0,5% abajo. Vemos que nuestra única posición en Boring Capital, que es Cameco, terminó verde, un 0,5% arriba. Entonces, claro, esto es un indicativo brutal de fuerza relativa, porque cuando todo el mercado cae, también tenemos otro factor, ¿no? Que hago un pequeño paréntesis, hay otro factor que se podría considerar parte podría tener parte de la culpa de la caída del SP500 y es la brutal subida de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Al final, que el bono americano te pague mucho, ¿vale? En términos comparado con hace 2 años, a riesgo cero durante 10 años, ostras, pues hace que muchos inversores digan, ¿para qué voy a invertir en bolsa si puedo comprar esto con un 4% de interés sin riesgo, ¿no? Entonces eso también afecta. Pero, insisto, cuando estamos viendo que todo cae, que la gente se va a los bonos, etcétera, y aún así vemos que nuestra única posición está en verde, significa que la fuerza relativa es brutal, significa que sigue habiendo mucha demanda. Recordemos que Cameco Corporation es una empresa de uranio, ¿vale? Uranio al final no es
exactamente, no se comporta exactamente como el crudo a nivel de energía, pero es cierto que sigue siendo una fuente de energía y sigue siendo importante para esto. Amigos, ¿dónde estamos poniendo el foco nosotros en Boring Capital? Pues en energía, en uranio, en este tipo de empresas. De hecho, si os fijáis, hace poco salió el 13F, ¿no? Que es el formulario, bueno, el documento que los inversores que gestionan más de 100 millones de dólares tienen que presentar obligatoriamente a la SEC, donde ellos explican los portafolios que tienen, las acciones que tienen, los cambios que ha habido. Vemos como el común denominador de las nuevas inversiones, de inversores como Warren Buffett o Michael Burry, es que han incrementado su peso en energía. No lo digo yo, lo dicen ellos, esto se ve claro, entonces es lo que estamos haciendo en Boring Capital y es lo que nos está funcionando. Entonces, si quieres recibir nuestras ideas de inversión, si quieres hacer lo que yo personalmente con mi dinero hago, y por supuesto que nos ha salido bien durante los últimos 4 años, que somos rentables, y a partir de 2.000 o 3.000 euros dólares para invertir es un servicio que estadísticamente sale rentable, oye, pues considera hacerte cliente, sobre todo ahora que parece ser que va a haber una gran oportunidad, pues lo que te digo, de energía. Claro, hará falta seleccionar las empresas que realmente lo vayan a hacer mejor. Y ese es nuestro trabajo y la verdad es que no se nos ha dado nada mal. Así que te dejo el enlace para hacerte cliente de Boring Capital en la descripción. Recuerda que en septiembre seguramente vamos a subir los precios de la suscripción porque creemos que estamos ofreciendo bastante más valor que el costo que tiene actualmente y hacemos ganar a nuestros clientes más de lo que cuesta. Por supuesto, los clientes que lo seáis se os va a mantener el precio, ¿vale? Esto es por descontado. Simplemente estoy hablando para nuevos clientes. Así que si quieres aprovechar los últimos días de estos precios, pues boringcapital.net o vas al enlace que te dejo en la cajita de más información de este podcast. Nada más, un abrazo y nos vemos en la apertura de mercado. ¡Adiós!